doña Nani. Bueno, muchachos, creo que empecemos ya a ver. Hasta bien lanzado. El día de hoy nos corresponde la cátedra 5, que es el área de conocimiento 6, que se refiere a diseño de software. Entonces, como siempre, pues vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto más o menos. ¿Qué hemos visto más o menos? Hemos visto PSP0, ¿sí? Hemos visto PSP1, que entre los dos no tienen cambios, son cambios en sus artefactos. Hemos visto PSP2, que lo que se trata es de la introducción a la gestión de la calidad, e incluye dos nuevas etapas, que es la revisión de diseño, que es DLDR, y revisión de código, que es de los elementos del proceso. Entonces hemos visto varios. De scripts, entonces de PSP2, ¿qué tenemos? El process script, tenemos el planning script, tenemos el development script, tenemos el design review script, tenemos el code review script, tenemos el postmortem script, tenemos el proof estimating script, que es el que nos dice cómo utilizar el método proof. Y de formas, ¿cuántas hemos visto? Hemos visto el Project Plan Summary, que es donde nos muestra las métricas, el resumen de las métricas, la parte planeada, la parte actual, y aquí lo que está en negrito es lo que vimos del PSP2, los cambios, que es el total de defectos por líneas de código, el yield, ¿sí? Planeado y el yield actual, y la tasa de revisión de código. Vamos a ver. Mira. El Project Plan Summary también tiene otro componente que es el tamaño del software, ¿sí? Que era lo que vimos nosotros que agregó de PSP1. En el Project Plan Summary también está el tiempo en fase, que entonces están las fases con las fases nuevas del PSP2. Y aquí hay unos gráficos que muestran el dashboard donde se muestra el tiempo total planeado a que yo le dedique cada actividad, ¿sí? Está actual, el planeado actual, a la fecha y el porcentaje a la fecha, que son los que me sirven para calcular mi tiempo de planeación de mi siguiente actividad. Tenemos también el Project Plan Summary, en donde están los defectos inyectados, que yo aquí me propone en el plan, y me lo propone ya en PSP2, de acuerdo a mi histórico de la fecha de cuántos defectos he inyectado en cada fase, él me propone cuántos defectos voy a inyectar dependiendo del tamaño del software que yo haya construido y que vaya a construir, ¿sí? A la fecha y porcentaje de la fecha. Y también tenemos en el Project Plan Summary los defectos removidos. Entonces aquí era donde yo les explicaba que nosotros hacíamos la planeación, porque la primera vez nosotros teníamos nosotros, como estas fases son nuevas, revisión de diseño, revisión de código, la primera vez que ejecutamos PSP2, él me va a planear 0 acá y 0 acá porque yo nunca he removido defectos en esas fases. Entonces era lo que les explicaba de utilizar el yield, que eran los defectos inyectados antes de compilación sobre los defectos removidos antes de compilación, para planear la calidad y remover el total de defectos planeados. También entonces tengo la eficiencia de remoción de defectos, que todo esto está en negrito porque son las nuevas métricas de calidad que nosotros introducimos en PSP2, que es defectos por hora, para las diferentes fases, el leverage, y aquí tenemos, para el plan de calidad, dependiendo de la información, y el actual. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos en forma, tenemos también el template, el set, que es donde registramos el tamaño de nuestro software base, las partes adicionales, las partes usadas, y aquí la información para el método proof. También podemos utilizar el que tiene el dashboard. ¿Qué tenemos nosotros acá?
la forma de tiempo, el registro de tiempo, que en el ejercicio que nosotros hicimos, pues registramos aquí el tiempo y empezamos a utilizarla, y el dashboard nos lo facilita porque solo le damos play y pause y ya él registra en esta forma de forma adecuada. Tenemos la forma de registro de defectos, que también la utilizamos en el taller que hicimos, donde nosotros registramos la fecha, el identificador del defecto, que es un secuencial incremental, el tipo de defecto que corresponde a los tipos de defecto al estándar, la fase en la que fue inyectado, la fase en la que es removido, el tiempo que duró en encontrarlo y solucionarlo, y este de acá corresponde a si yo inyecté un defecto, si estoy corrigiendo un defecto si yo inyecté un defecto, si por corregir un defecto estoy inyectando otro defecto, ¿sí? Entonces tengo que poner como referencia cuál es el número de incidente que estoy corrigiendo en este defecto y por causa de quién. O sea, inyecté un defecto, solucionando un defecto. También está la descripción, que era lo que yo les decía, que aquí debemos poner causa y consecuencia, ¿sí? Para poder, digamos, aprender de mis defectos. Tengo también la forma del test report template, que la vimos en PSP1, en donde tenemos el número de escenario, los objetivos, descripción, condiciones, los resultados esperados y el resultado actual. Y esta forma, como les dije, se llenaba en dos fases: en planeación, hasta acá, hasta los resultados esperados, y en postmortem se llenan los resultados actuales. Y la forma no es para registrar las ejecuciones, sino solamente para registrar la constancia de que ejecuté esos escenarios y los resultados fueron los esperados. Tengo también la forma del PIB, que son los procesos de mejora. Entonces él me propone, yo aquí en donde va el número, es un identificador del PIB que estoy teniendo para ese proceso. Debo tener una descripción del problema, una propuesta de mejora y unas notas y comentarios si lo desean. Como lo habíamos visto nosotros en PSP2, dependiendo de las métricas de calidad como me fueran dando, si el yield es menor al 70%, pues pongo un PIB. Entonces yo pondría acá el yield del proceso a la fecha o del proceso anterior es menor al 70%. Propuesta de mejora, entonces uno quedaría para mejorar el yield, ¿sí? Para mejorar el yield, entonces lo que toca es mejorar la revisión de código o la revisión de diseño, porque no están capturando lo suficiente de efectos, se están pasando mucha test. Entonces yo diría, hacer una mejor revisión de diseño, ¿sí? Mejorar la lista de chequeo, ¿sí? Tomarme un descanso después de hacer el código, porque no me estaba tomando un descanso. Imprimir el código porque desde la pantalla no estoy detectando lo suficiente de efectos. Entonces esas son las posibles propuestas de mejora para un ejemplo que es el GIF. Tenemos también la lista, el checklist de revisión de código, que lo vimos también en el ejemplo, que esta es la que teníamos nosotros de base, que lo que tiene es un conjunto de elementos, de categorías, que yo debería verificar todos para todo el programa, pero uno a la vez. Entonces yo voy colocando esté bien. Si uno falla, tengo que volver a repetir toda la lista de chequeo hasta que cumpla con todos los elementos. El programa o el componente del programa que esté verificando. Tenemos también el checklist de revisión de diseño, que se comporta igual que el checklist de revisión de código, tiene unas categorías, y para cada componente o para todo el diseño debería revisar todas las categorías e igualmente. Si no cumple con una, debo repetir todo el proceso. Si encuentro un defecto, pues entonces aquí en la casilla le pongo el número del defecto para que me quede fácil rastrear por qué fue que volví a hacer la ejecución. Estándares. ¿Qué estándares hemos visto hasta el momento? Hemos visto el estándar de codificación, que pues nos sugiere unas reglas de cómo fomentar el código, y eso lo habíamos visto que era importante para yo poder tener normalizado el conteo de líneas de código que me daba una dimensión del tamaño para que fueran comparables, y que los programas que siguen era de ahí en adelante, si sigo las mismas reglas de codificación, van a ser comparables y yo puedo estar tranquilo y decir construir un programa más grande o más pequeño.
Tengo también entonces el estándar de tipos de defectos, que ese es el que nos propone como base, pero pues yo podría cambiarlo, como les mostré también en el dashboard, me da la flexibilidad de crear mi propio estándar de defectos, pero este, digamos, es bastante útil para irse familiarizando con una clasificación estándar, ¿sí?, de los defectos que voy cometiendo. Entonces, pues es importante como irlo asimilando. En el curso que nosotros teníamos, la mayor dificultad y razón de devolución era por los defectos, porque estaban mal clasificados. Entonces nos costó bastante interiorizar a qué correspondía cada categoría. Siempre nos lo devolvían por eso. También entonces tenemos las medidas, que de medidas tenemos 4 medidas. Bien, tamaño, tiempo, calidad de defectos y calendario. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Y ahí tenemos entonces un repaso del tamaño total del programa, pues que esta es la fórmula para el tamaño total del programa. Entonces, ¿qué tenemos? Yo tomo una base de un código cualquiera, ¿sí? A eso le quito las líneas eliminadas, ¿sí? Luego entonces, yo agrego al AIM, ¿sí?, que es el tamaño del programa que me implica esfuerzo, que es el que yo voy a estimar, ¿sí?, que es esta parte de las modificadas y las agregadas, es lo que yo estimo. A esa parte le quito las modificadas, entonces ustedes dirán, ¿por qué agregadas y modificadas? ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí?, porque este es el tamaño que yo estimo. Cuando yo utilizo un método de estimación, digo, son 200 líneas de código, estoy teniendo en cuenta estos dos y el valor de ajuste que me arroja el método es el AIM. Por eso esta fórmula contempla el AIM menos las modificadas. Y a eso tengo que agregarle las reutilizadas, ¿sí? Eso me da el tamaño total del programa que se comprende desde acá hasta acá, ¿sí? Con esta fórmula yo lo puedo calcular. Que tenemos acá también un repaso del método proof, que es un proxy, que es lo que hemos visto, que es una regresión lineal para estimación de tamaño y tiempo. Pues regresión lineal, yo tengo diferentes puntos de tamaño y tiempo, tamaño y tamaño, ¿sí? Y lo que hago es definir la ecuación de la recta que mejor se aproxima a los puntos, ¿sí? Yo no necesariamente tengo que incluir todos los puntos, sino que puedo excluir algunos puntos que son irrelevantes en el caso o que no son significativos. Tengo que estas pues son, pues esta es la ecuación de la recta y esta es la ecuación con la que se calculan a partir de los puntos los factores, que es el beta 0 y el beta 1. Este es el diagrama de flujo para seleccionar cualquiera de los métodos A, B o C. Entonces, me sirve el A, entonces selecciono el A y acabo, ¿sí? Si no, el B, si no, el C, si no, el D. Y el D ya es la última opción. El D es la estimación por juicio de experto cuando no tengo históricos. Debería tener mínimo 3 históricos para poder utilizar mínimo el C. Una anécdota para el proxy que no les había comentado era el de la secretaria con el café y el café. Entonces nos comentaba que una secretaria, una persona preguntaba a la secretaria, oiga, ¿cómo hace para que el café siempre le quede exactamente igual? ¿Sí? Entonces decían, yo siempre le echo 38 cucharadas. Entonces decía, pero es que yo no veo que usted le eche 38 cucharadas. Entonces decía, no, pues lo que pasa es que la primera yo eché un pocillo, eché 38 cucharadas, medí hasta dónde quedó el pocillo, y entonces la próxima vez ya no llenaba el pocillo con las 38 cucharadas, sino que llenaba el pocillo hasta esa altura y hacía el café, pues era más rápido. Entonces en ese caso, el proxy es el pocillo, ¿sí? Así como el proxy que nosotros teníamos para el plano de la casa, para la casa eran los planos con las habitaciones, ¿sí? Entonces ya tenemos como la analogía de que es un proxy también para recordar. Un repaso del valor planeado y valor ganado. Entonces el valor planeado es lo que me aporta cada tarea sobre el porcentaje total, y el valor ganado es, si yo terminé la tarea al 100%, entonces el valor planeado es lo que me gana, ¿sí? El valor ganado acumulado me sirve para saber el estado del proyecto y es la suma de los valores ganados individuales por cada tarea. Tengo también un repaso de las revisiones personales, que como habíamos visto nosotros en el ejemplo del río, yo estaba confiando en que en testing solamente hacía una revisión, pero aquí lo que a mí me proponen es yo después de hacer cada fase, hacer una red de pescar con el fin de capturar la mayor cantidad de efectos.
También entonces un repaso de error, defecto y fallo. Entonces, no sé si se acuerdan que era un error, que era un defecto y que era un fallo y donde iban más o menos. ¿Sí? Entonces él me decía, el error es humano, ¿sí? El defecto y el fallo. Entonces el defecto es interno y el fallo ya es lo que refleja el sistema o es externo, ¿sí? Un repaso de las métricas de calidad que nosotros vimos. Entonces tenemos el yield, porcentaje de defectos de un producto que se eliminan en una fase particular o en un grupo de fases, ¿sí? La fórmula, defectos removidos antes de compilación sobre defectos integrados antes de compilación. Aquí solo puse el yield del proceso, que es realmente que cuando uno mira el dashboard, el yield que me calcula él es este yield, el yield del proceso. La tasa de remoción de defectos, número de defectos por hora encontrados en la fase. Después aquí tenemos los defectos removidos en la fase sobre el tiempo que me tomó la fase por 60 porque es para normalizarlo en horas, la unidad de defectos por hora. Y como el tiempo yo lo registro en minutos, pues para hacer la conversión. El leverage, que es una medida de eficiencia para comparar dos tasas de remoción de defectos. Entonces aquí les puse la fórmula de leverage de la revisión de diseño versus la revisión versus testing, ¿sí? Que es calcular la remoción de defectos para diseño versus la reducción de defectos sobre test. La densidad de defectos, número de defectos detectados por medida de tamaño. Entonces se normaliza 1000 líneas de código. Entonces es 1000 para normalizarlo por los defectos removidos, son cuántos defectos removí yo en la fase por el tamaño, ¿sí? El AIM, entonces vamos a utilizar el AIM, que es el tamaño del programa que me implica esfuerzo. La tasa de revisión se refiere al tamaño del producto revisado por hora. Entonces, como es por hora, entonces yo cojo el tamaño del programa, ¿sí? El AIM, y el tiempo que me tomó la fase, que en este caso, como es la tasa de revisión de código, es el tiempo que me tomó la revisión de código por 60 nuevamente, porque es líneas de código por hora. Entonces ahí la recomendación era revisar menos de 200 líneas de código por hora. Tenemos también el COG, que del COG habían varias derivaciones, que es el costo de la calidad de evaluación y fallo. Entonces yo les puse aquí la suma del COG, que este es el COG de evaluación o appraisal, que es la suma del tiempo que me gasté en la revisión de diseño más la suma más el tiempo que me gasté en la revisión de código sobre el tiempo total, y ese es el COG de evaluación o appraisal. Y el COG de fallo o failure es la suma del tiempo que me gasté en compilación más pruebas sobre el total, y la suma de los dos es la inversión que hice en calidad. También estaba, que no lo voy a poner acá, el COG, que es la tasa del COG AFL, ¿sí? Que era la tasa de evaluación versus fallo, como estoy yo, en que estoy invirtiendo más en evaluación en fallo. Y tenemos también el PQI, que el PQI se calcula a partir de un profile de calidad, ¿sí? Que tiene 5 elementos, y la multiplicación de los 5 elementos me da, cada uno de estos elementos es el perfil de calidad. La multiplicación de estos 5 elementos me da un número de 0 a 1 y ese es mi índice de calidad. La calidad de diseño entonces era que fuera por lo menos el tiempo dedicado a diseño, fuera por lo menos el mismo tiempo dedicado a código, ¿sí? La calidad de la revisión de diseño era que la revisión de diseño durara por lo menos el 50% de lo que duró el diseño. La calidad de la revisión de código era que la revisión de código durara por lo menos el 50% de lo que duró el código. La calidad del código es que deberían llegar no más de 10 defectos a compilación. ¿Sí? No deberían registrarse más de 10 defectos en compilación. Y la calidad del programa es que no deberían llegar más de 5 defectos en test. No deberían haber más de 5 defectos en test. Entonces este es un indicador de que me dan mi perfil de calidad. Y castiga muy duro porque como la multiplicación, lo que cogería siempre es el más bajo. Entonces es bastante severo. Hoy vamos a ver diseño de software, ¿sí? Entonces digamos que nosotros hemos trabajado y hemos realizado diseños. La idea del diseño es transformar una definición de requerimientos TEI en una especificación implementable.
Y la idea es no tener que tocar, digamos, a bajo nivel, detalles a bajo nivel. Entonces yo poder tener una vista intermedia entre los requerimientos y la implementación, ¿sí? No constituye o no construye la solución, ¿sí? Pero me permite tener o explorar una solución, digamos, potencial o candidata, ¿sí? Un diseño efectivo minimiza los defectos de inconsistencia, no competitud sobre el software. Entonces, si yo puedo visualizar un diseño, puedo ver y puedo emular antes de implementar, porque la implementar es demasiado costoso, cómo se va a comportar mi solución dependiendo de algunos requerimientos que me hayan planteado. Porque el diseño es una inversión. Entonces, por lo general, lo que menciono es que para programas pequeños, los desarrolladores expertos no requieren hacer diseños, ¿sí? Pero entonces el diseño se debería hacer para programas que ya son más grandes o componentes que van a ser utilizados en programas grandes o componentes que son, digamos, que requieren un grado de calidad bastante alto, bastante exigente, ¿sí? Entonces lo que nos menciona, digamos, el CEI es que recolectaron información de 8.100 programas de PSP, en donde muestran que las personas que realizaron diseño se gastaron un 53% más del tiempo que las personas que no lo hicieron. Pero el código fuente de esas personas quedó un 46% más pequeño, ¿sí? Y eso entonces facilita el tiempo de la mantenibilidad, porque me queda más pequeño el código, más entendible, ¿sí? Vamos a ver los gráficos de esta información. Entonces aquí nosotros vemos que tenemos los programas desarrollados y el tamaño. La línea roja nos muestra las personas que utilizaron el tiempo de diseño dedicado fue igual al tiempo de código, entonces es 1 a 1, entonces la calidad del diseño, el profile de calidad del diseño sería 1. Y aquí la línea azul, que es lo mismo que significan las dos gráficas, nos muestra a las personas que el tiempo de diseño es menor al 25% del tiempo de código. O sea, la línea roja nos muestra a las personas que hicieron un esfuerzo grande en el diseño, ahí se muestra el 53% más del tiempo que tuvieron dedicado acá, porque ese es el tiempo en horas, entonces dedicaron más tiempo, así se ve en el histórico que dedicaron más tiempo, y también se ve acá que los programas les quedaron más pequeños, a pesar de que los dos programas cumplen con el mismo objetivo, les quedaron más pequeños. Esto es con información que recolectaron del CEI. El diseño es un proceso creativo. Entonces, lo que menciona es que es como arte, como el arte de nuestra carrera. No podemos reducirlo a una rutina, porque es que los problemas de los que nos enfrentamos siempre son distintos y la forma de atacarlos no puede ser la misma, ¿sí? No puede ser siempre la misma solución porque yo tenga la receta para solucionar este problema. No puede haber, porque los problemas son distintos. Es difícil de automatizar, aunque ya hay muchas herramientas que tratan, digamos, de producir algunas cosas, pero como es un proceso creativo, la solución que yo voy a dar siempre depende del contexto y hay requerimientos puntuales que me pueden cambiar a mí mi especificación. Yo no lo puedo controlar o predecir precisamente, ¿sí? Y el diseño debe ser estructurado, el proceso de producir el diseño debe ser estructurado, ¿sí? Yo debería separar la rutina, ¿sí?, de las actividades creativas, pero pues yo debería igual registrar, o sea, tener controlado mi proceso, no que sea siempre hacer una obra de arte, que no sé cuánto me va a demorar porque es un proceso creativo, ¿no? Pues ahí es importante tampoco irse a que seamos artistas, pintores, digamos, 2 años, ¿no? Asegurar que el diseño es desempeñado apropiadamente e identificar herramientas y métodos de diseño efectivo. Entonces eso me ayuda a que yo no sea solamente la inspiración, sino que yo pueda tener estrategias para construir el diseño sin quitarle la parte artística y el proceso creativo. Entonces digamos como cuál sería un proceso de hacer diseño. Yo parto de unos requerimientos iniciales y quiero llegar a un diseño completo. Entonces yo tengo que recoger datos sobre las necesidades de los usuarios, ¿sí? Entonces hay que crear un alimento de cuáles son, además de los requerimientos iniciales, qué otras necesidades pueden tener los usuarios, a levantar todos los funcionales que usualmente no nos olvidan. Yo puedo analizar los requerimientos iniciales y los que levantar con usuario.
Luego de eso, entonces estoy en la capacidad de construir un diseño de alto nivel. Un diseño de alto nivel, entonces es lo que me permite no saber cómo lo voy a implementar, pero sí a nivel general visualizar cómo o con qué componentes voy a dar la solución a estos requerimientos, ¿sí? Luego entonces yo refino ese diseño y documento el diseño para tener el diseño completo. Entonces aquí se ve que fluye de lado a lado información que es validar el diseño con los requerimientos. Yo constantemente tengo que estar validando lo que voy haciendo contra los requerimientos iniciales y levantados del usuario. Y también irme planteando preguntas sobre los requerimientos para igualmente ir validando el diseño. Entonces es como el proceso para yo realizar el diseño. Consideraciones de diseño. Entonces digamos como que yo tengo 4 consideraciones. Hay una incertidumbre en los requerimientos. Entonces los requerimientos nunca son estables o nunca los vamos a tener quietos porque el mundo está cambiando. Entonces yo no voy a tener requerimientos estables. Pero eso hace que se vuelva un reto para los diseñadores, porque uno trata de saber cuál podría ser el cambio que puedan tener los requerimientos para que el diseño que yo proponga se adapte o permita que el software que construya se adapte más fácilmente a los cambios. No siempre hace el 100%, pero por eso es que es un reto. Visualizar cómo yo puedo minimizar el impacto de esos cambios. No estar familiarizado con la tecnología. Entonces, por ejemplo, con sistemas operativos, lenguajes, bases de datos, ¿sí? Entonces, yo debería, al momento de realizar el diseño, verificar cuál es la tecnología en la cual voy a implementar la solución, ¿sí? Y si esa tecnología no es familiar para mí y es la tecnología que me exige el proyecto, yo debería tomar alguna medida, ¿sí? Para suplir esa necesidad, ¿sí? Los no funcionales. Entonces, nosotros usualmente solo nos preocupamos porque funcione bien, pero también hay otras características como el desempeño, mantenibilidad, ¿sí? Otros atributos de calidad que son los no funcionales que el usuario espera, pero no siempre nos cuenta. Entonces, si yo no tengo en cuenta esto en el diseño, me va a ser más difícil modificar el código ya existente para que cumpla alguno de los atributos que el usuario desea o que el entorno requiere. ¿Por qué? Porque yo al plantear una solución de diseño y al construirlo, yo ya estoy favoreciendo algún atributo de calidad sin saberlo, o puede que yo lo haya favorecido a propósito. ¿Sí? Si yo estoy favoreciendo, por ejemplo, seguridad, usualmente al favorecer seguridad estoy desfavoreciendo desempeño. Entonces ahí no siempre puedo favorecer todos los atributos de calidad. También entonces, al momento de realizar un diseño, y para cumplir con estas anteriores expectativas, yo podía realizar una serie de prototipos. Un prototipo para verificar, digamos, qué tan acertada es mi solución para minimizar el impacto. O un prototipo para que el equipo de desarrollo se familiarice con el lenguaje, con la base de datos, con algún componente particular con el que no estén, digamos, conformes. También entonces yo podría realizar un prototipo para verificar la solución que esté cumpliendo con algún atributo de calidad que desee o que me esté pidiendo el negocio o que me esté pidiendo algún requerimiento, ¿sí? Sin embargo, cuando yo realizo prototipos, usualmente yo los desecho completamente, pero en algunas ocasiones yo puedo reutilizar alguna de esas cosas, ¿sí? Lo tomaría como parte del programa base. Pero ya, digamos, mis prototipos son únicamente para hacer algunas variaciones. Por eso, por lo general, hacen el prototipo y lo desechan completamente. ¿Cuáles son las vistas de diseño que propone PSP? Es importante, digamos, mencionarles también antes de esto que PSP, al mostrarles este capítulo de diseño, no nos va a enseñar a diseñar, ¿sí? Pero sí nos va a plantear un marco en el cual, con unos métodos, ¿sí? Y con una estructura, que es lo que nos va a ayudar a estructurar el proceso de diseño, nos va a ayudar a guiar ese proceso de diseño, pero no nos va a decir, cuando usted tenga este tipo de problemas, haga esto, que eso es lo que es el proceso creativo. Entonces, teniendo en cuenta eso, él propone 4 vistas de diseño. ¿Por qué 4? Porque yo tengo, digamos, una vista externa o interna del sistema. Y puedo tener una vista estática o dinámica, ¿sí? Del sistema.
Y al cruzarlas, entonces yo podría tener 4 vistas para ver el software, ¿sí? Cuando nosotros asociamos vistas, digamos, uno podría hacer la analogía con la ingeniería civil, y es, yo puedo tener una vista superior que me permita ver cómo va a quedar mi edificio, ¿sí? Cómo va a quedar distribuido. Puedo tener también el plano de aguas, cómo va a quedar el plano de aguas del edificio, ¿sí? Puedo tener el plano de la electricidad, puedo tener también cómo están compuestos los materiales por los cuales voy a realizar, y también puedo tener una vista de cómo va a quedar decorado el apartamento que yo voy a realizar. Entonces esas diferentes características me permiten a mí visualizar cómo va a quedar construido mi sistema. Entonces por eso yo tengo a eso es lo que nos referimos cuando estamos hablando de vistas, ¿sí? Es una vista, por ejemplo, la vista estática externa, yo puedo ver la estructura de las clases, ¿sí? Porque la estructura de las clases que sean visibles al exterior, porque yo puedo ver cómo está organizado y estructurado el sistema. Externo igualmente y dinámico, entonces son los servicios y mensajes que el sistema intercambia con el exterior. Con el exterior, desde usuarios, ¿sí? U otros sistemas, ¿sí? Entonces es cómo intercambia y qué intercambia. Interno, entonces ya interno del sistema, yo ya sí puedo ver como si fuera una caja blanca mi sistema. Estático, entonces en estático, ¿qué es? Yo puedo ver atributos, estructura lógica del programa. Entonces es como si yo ya tuviera abierto el código fuente, ¿sí? Pero no llegar al nivel del código fuente, pero algo que me permita visualizar cómo va a quedar implementado mi sistema, cómo yo voy a implementar la lógica que va a tener mi sistema. Esa es la vista interna lógica. Y interna dinámica se puede visualizar con máquinas de estados. Como yo tengo algunas estructuras, yo internamente debo controlar cuál va a ser el ciclo de vida de las estructuras que yo vaya a plantear. Entonces, para resolver estas 4 vistas, PSP nos plantea 4 templates de diseño, ¿sí? Para resolver la vista externo-estática, nos plantea la plantilla de especificación funcional, FST. Para resolver externo dinámico, nos plantea la plantilla de especificación operacional, que es OST. Interno estático nos plantea la plantilla de especificación lógica, que es LST. E interno dinámico nos plantea la plantilla de especificación de estados, que es SFT. Entonces, OST, la operacional, que es externo dinámico. Entonces, verifica las características estéticas dinámicas del sistema, describe uno más escenarios de interacción, como les decía. Entonces aquí lo que sirve la plantilla es que me va a describir la interacción del sistema que estoy construyendo con usuarios u otros sistemas. Un OST tiene, digamos, estos elementos. Tiene una fuente, que puede ser el sistema o un actor, ¿sí? Un número de paso, una acción y un comentario. Entonces, un ejemplo del OST, ¿sí? Es este. Entonces, nosotros vemos que pues, tiene el mismo encabezado que tienen las otras plantillas. Tiene entonces escenario. Entonces, uno podría decir grupo básico, ¿sí? Para que lo asocie más fácil. El objetivo, entonces, aquí pone el objetivo del escenario. Y aquí entonces pone la fuente. Entonces aquí yo voy intercalando el programa y el usuario, el programa y el usuario. Y pongo los pasos y las acciones que va realizando, ¿sí? Aquí si hay necesidad de poner o complementar la información de la acción con algún comentario, pues la puedo complementar. Entonces de esa forma, él refleja cómo es la interacción del sistema propuesto o del sistema que voy a proponer con el mundo exterior. ¿Qué tenemos como FST? Es externo y estático, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver las partes, ¿sí? Entonces se acuerdan que, por ejemplo, para Java partes eran clases, ¿sí? Las partes del sistema, las grandes partes del sistema, como si a mí me entregaran los visual del exterior, qué es lo que yo puedo ver sin ver ya la implementación del código fuente, ¿sí? Puedo ver las relaciones entre esos componentes, ¿sí? Y
puedo ver también, además de las relaciones, puedo ver los argumentos, las restricciones que puedan tener esos componentes y algunos resultados devueltos. Entonces, un ejemplo de esa plantilla es este, ¿sí? Donde además del encabezado, yo tengo acá el nombre de la parte, ¿sí? Si se extiende o tiene algún padre, cuáles son los atributos que tiene la parte, ¿sí? Tengo los métodos, entonces esta región yo la voy a repetir por cada, bueno, este pedazo yo la voy a repetir por cada método que yo tenga. Entonces, aquí la declaración del método, esta es la declaración, es como si fuera en una interfaz, como si fuera la firma del método, ¿sí? Como yo puedo llamar a ese método sin conocer ningún detalle de implementación, pero yo puedo utilizar ese método de esta forma. Y el propósito pues es una descripción sencilla de para qué me va a servir a mí ese método. Entonces yo a grandes rasgos, sin conocer el sistema, yo puedo saber qué componentes es y cómo interactúa y cuáles son las funciones que tiene. Entonces yo también puedo, digamos, complementarlo con la información que necesite, porque acá pues debe ser muy descriptivo, poner, digamos, este datos para realizar esta fórmula y describir atributos y todos los métodos que tenga esa parte. Entonces, si yo tengo más partes, pues voy a repetir este pedazo de la plantilla por cada parte que tenga o por cada clase. Tenemos entonces el SST, que es el de especificación de estados. Entonces es para ver los estados y las transiciones de los estados de las entidades o de las variables que yo tengo, que considere que son relevantes o que consideren que son importantes, ¿sí? Yo puedo también, vamos a ver cómo es que está implementado ahorita, pero también puedo adjuntar un diagrama de diseño, ¿sí? Para que me quede más fácil visualizarlo, porque usualmente cuando yo lo veo me queda más fácil entender de qué me están hablando. Y el SST contiene nombre y descripción de los estados, funciones y los parámetros internos usados en las condiciones de transición, detalle de la transición de estados, estado actual, estado próximo, condición de transición y acción que realiza. Entonces este es como el diagrama de un cronómetro. Entonces nos explicaban que el estado inicial es 0, ¿sí? Uno puede, las flechas son como las acciones, ¿sí? De dónde a dónde puedo ir, ¿sí? Y son los saltos de estados que yo voy a dar, y aquí arriba entonces está el nombre de la acción que yo voy a realizar. Eso mismo lo podemos ver implementado acá, ¿sí? Yo tengo acá entonces los estados, los posibles estados que yo tengo. Tengo entonces acá cuáles son como las acciones, y acá yo hago las combinaciones desde un estado inicial, a qué estados puedo llegar, cuál es la transición y cuál es la acción que ejecuto, ¿sí? Desde un estado inicial, a qué estados puedo llegar, cuál es la transición, la condición de transición y a qué acciones voy a ejecutar cuando llegue a esa transición. El LST me permite ver lo interno del sistema y estático. Entonces es para describir la lógica interna de la parte o de la clase. Y usualmente se debe usar pseudocódigo, ¿sí? Para describir el LST. Bueno, recomiendan que uno también la información que registre en la podría tener como comentarios en el programa, siempre y cuando pues sea lo suficientemente claro y detallado. La plantilla del LST, además del encabezado, entonces lo que me va a colocar acá es la línea de código, y aquí yo cómo voy a ir describiendo el comportamiento de las instrucciones de un método de una parte, ¿sí? En lenguaje natural o en pseudocódigo, ¿sí? Entonces acá yo no debería estar utilizando algún lenguaje, digamos, de código, porque no se trata de escribir el código en Word, ¿sí? Sino se trata de visualizar los comportamientos, ¿sí? De una forma que a mí me permita verificar que lo que vaya a implementar, ¿sí? Sea correcto. Por eso es que en PSP plantean que el diseño
a código es una transformación y es casi como traducir el diseño. No quiere decir copiar y pegar, que yo lo vaya a hacer acá, ¿sí? Sino que en lenguaje natural, sin, digamos, entrar en algunas condiciones especiales de los lenguajes que vaya a utilizar, sino que el lenguaje natural que me permita después traducirlo de alguna forma, yo pueda reflejar cuál es la lógica que estoy pensando y la pueda plasmar en un diagrama, en una plantilla como esta. Entonces es muy útil el pseudocódigo. Nosotros, como estamos más familiarizados con UML, entonces se hizo la relación de cómo eran esos componentes con UML, ¿sí? Entonces, externo estático, nosotros teníamos que era el FST, la plantilla funcional. ¿Y qué es en UML eso? Un diagrama de clases, ¿sí? Tengo acá que externo dinámico, yo tenía que era el OST, que es el operacional, la plantilla operacional. ¿Qué tengo aquí que puede hacer el símil? Tengo casos de uso, que la verdad el OST es muy similar a un caso de uso, ¿sí? Tengo diagramas de actividad y diagramas de secuencia, porque con esos componentes yo puedo visualizar el comportamiento del sistema dinámico con el exterior. Interno, entonces, ¿qué tengo? En UML no tengo algo directamente acá, ¿sí? Pero lo puedo visualizar en las clases y los métodos que yo voy a implementar, pero en UML yo no tengo como un pseudocódigo o algo que me permita visualizar un pseudocódigo, no. Entonces digamos como no lo tengo. Y en UML interno dinámico tengo que es nuestra plantilla SST, que es de estados, tengo diagrama de estados, o también puedo tener diagramas de secuencia. Entonces esto le ayuda a uno como a asimilar más. Las plantillas no son, digamos, del otro mundo, son cosas muy similares, pero lo que nos pide PSP, ¿sí?, es que lo hagamos con las plantillas que nos pone PSP, o lo hagamos de esa forma, es que lo hagamos, ¿sí? Les voy a mostrar un ejercicio de diseño que nos hicieron hacer para el programa 3, ¿sí? El programa 3, entonces, pues lo primero, tenemos que hacerlo ejecutándolo. Entonces, el programa 3 era lo que les contaba ayer, que no sé si se acuerdan todavía, que era para calcular la regresión lineal, los betas, el coeficiente de correlación y también el tamaño estimado del proxy a partir de unos puntos, ¿sí? Yo quiero Holstein. Entonces, primero hay que mostrarles el programa 3 en ejecución. ¿Ahí al momento han tenido alguna duda? O sea, es bastante sencillo porque creo que nosotros estamos familiarizados con hacer diseños. De pronto lo que no somos es estrictos en siempre hacerlo, ¿sí? Sí, pero miren que ustedes ni siquiera se dieron cuenta sino hasta hoy cuando ya les mostré todo. Porque a uno lo van introduciendo incrementalmente a medida que uno se va familiarizando. Porque es que saltar de 0 a PSP2 es un salto fuerte. Entonces por eso también recomiendan ir paso a paso. Vengan a ver si me acuerdo cómo se ejecuta mi programa. ¿Qué hacía mi programa? Yo tenía entonces unos archivos de prueba. Entonces yo pues definí, como yo era aquí iba a construir el programa, que el separador era el ampersand de los datos. Yo tenía entonces aquí 4 conjuntos de datos, que por ejemplo uno era el tamaño estimado del programa y otro era el tiempo de desarrollo que yo le había dedicado. Y para eso, entonces yo con ese conjunto de elementos debería calcular el beta 0, el beta 1, R, el coeficiente de correlación, ¿sí?,
y a partir del tamaño estimado del proxy, que era 386 líneas, debería calcular cuánto me daba mi valor esperado del programa, que en ese caso para un programa de 386 líneas estimado, el ajustado me da 644. ¿Sí? Entonces ya les mostré ejecutando el programa. Mostrar el OST. ¿Sí se acuerdan cuál era el OST? Bien. Sí. El operacional. Entonces, ¿cómo lo resolví? ¿Sí? Yo solo tenía un escenario, ¿sí? Porque no planteé algún escenario de pruebas, ¿o sí? Sí, puse un escenario en el que no leyera la lista bien. Ejecuto mi programa 3, yo como usuario. El programa lee la lista, ¿sí? El programa obtiene los datos de los archivos, ¿sí? Genera la lista indexada, calcula el beta, calcula el RR2, imprime los resultados. Y esa es mi interacción, ¿sí? Si se dan cuenta, yo solo intervine una vez lanzando el programa. Ese ya es el OST, ¿sí? Y es el de casos de uso, es el externo dinámico. Listo, ya les mostré entonces cómo resolví yo el OST. ¿Sí? Aquí el ejercicio era, a partir del programa terminado, levantar el diseño, ¿sí? Para entender de qué se trataba. Entonces tengo que mostrarles la estructura del programa 3 para hacer las siguientes, ¿sí? Era la estructura de mi programa 3. Yo tengo estas clases, ¿sí? Tengo una clase estática útil, de estadística útil, que tiene un método que es calcular media. Una clase de nodo, que era para almacenar la lista cadenada que yo tenía, pues con las variables, los getters y los setters, porque yo cada nodo tenía pues el atributo de los valores x, porque yo tenía que calcular entonces el beta y el beta 0 con las fórmulas de la sumatoria. Y entonces yo calculaba el x al cuadrado, x por y y y al cuadrado. Y entonces después iteraba en el nodo e iba cogiendo el valor que necesitaba. Y el programa principal, que es desde donde se lanza la aplicación, tenía una que se llamaba regresión lineal, que es el que tiene los valores que yo voy a calcular. Me calcula las sumatorias que yo necesito, las medias que necesito, y pues tiene unos métodos para calcular el beta 0, el beta 1, las medias, ¿sí? El valor esperado del programa, que es P, R y el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación, ¿sí? Y las sumatorias. Tengo un método para imprimir resultados y otro para realizar cálculos. Entonces, si se dan cuenta, estos métodos son de visibilidad privada, ¿sí? Y estos son públicos. Entonces, los que llama el main son estos dos métodos. Y tengo una clase útil, que es para leer el archivo. ¿Cuál archivo? Pues donde están los datos que debe leer el programa. Como ya les mostré cómo está implementado mi programa, ya podemos ver entonces el FST. ¿Qué es el FST? Los que les mostré. Exacto. ¿Cuántas clases tengo? Entonces a mí me ven, no, pues si quieres solo hágalo para una clase porque pues nos llenan como 10 minutitos. ¿Le sirve para la clase no? O para la clase principal. La clase principal o la parte principal, ¿sí? Porque no todos pues trabajaron con Java, entonces tenían que definir qué era una parte. No tenía parent. Los atributos, solo tengo un atributo, que es la ruta, y solo tengo un método, que es el método principal. Y la clase nodo, ¿sí? Tiene estos atributos y tiene estos métodos. Entonces esto es como si uno lo viera como el diagrama de clases. Si uno llega y lo hace así chiquitico, ahí está mi clase, ¿sí? Listo, ya les mostré el FST. El SST, ese fue un poquito más difícil de construir, ¿sí? Porque primero pues yo no había contemplado estados ni nada en el momento, pero para poderlo entender, entonces, ¿cuáles eran mis estados? Yo planteé que yo tengo una entidad que es la lista, o sea, el nodo, y el nodo tiene dos estados, vacío o lleno,
Y esa fue la interacción que yo platiqué. Bueno, ¿qué función es eso? Yo solo tengo una operación que es crear lista. Y solo desde lista vacía, ¿sí? Desde el estado lista vacía, puedo pasar al estado lista llena o al estado lista vacía, ¿sí? De lista vacía a lista vacía no hay transiciones, ¿sí? O sea, no hay alguna acción. Pero de lista llena hay una condición que es la lista debe estar vacía. Y ahí sí ejecuto la acción crear lista. Y aquí, desde lista llena, no hay transiciones, ¿sí? Pero únicamente la única transición que yo identifiqué era de lista llena a lista vacía cuando el programa se acaba, porque ejecuta el destructor y muere la lista. Entonces así implementé el SST. El LST, ese es interesante, ese es del pseudocódigo. Yo cogí mi clase node, o mi parte node, tengo cuáles son las variables que tengo de mi clase node, cogí un método, que fue crear lista, y empecé. Entonces, ¿qué es lo que primero hago? Entonces aquí en lenguaje natural. Lo primero es crear la cabeza de la lista, ¿sí? Creo que. Después entonces obtener los elementos de la cadena de texto usando un string. ¿Qué me dice? Sí. Después entonces recorrer st mientras tenga elementos. Obtener elemento, obtener coordenada x, coordenada y del archivo, ¿sí? Crear el nodo, calculo x al cuadrado, x por y al cuadrado, asigno la siguiente posición de la lista, cambio la posición actual y entonces aquí está como el ciclo, recorrer mientras, ¿sí? Y aquí pues al final retorna el objeto. Entonces sí es como en lenguaje natural lo que nos espera. No es que yo hubiera cogido y copiado el código acá, sino es el lenguaje natural, porque es que hacerlo de esa forma me permite visualizar que la lógica que yo esté pensando sea correcta, ¿sí? Uno después de que aprendió a programar se le olvidó hacer como este pseudocódigo porque uno dice, no, eso solo me lo enseñaron para aprender a programar, pero ahora yo ya sé, entonces ya me salto el paso, pero pues saltárselos pues es un gran error, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces nuestro ejercicio. Entonces ahora seguimos con la parte de verificación de diseño. Entonces él plantea que como yo construyo el diseño lo hago en la fase de diseño. Hay unos métodos de verificación de los diseños que yo hago. Entonces hay como 7 métodos, ¿sí? Por ejemplo, un método es utilizar esta de diseño como algunas convenciones que yo tenga para el producto. Por ejemplo, si todas las tablas tienen los 2 primeros caracteres son el módulo, después viene un underscore, después viene el tipo, ¿sí? El tipo de elemento. Entonces yo al tener unas convenciones, entonces él ya me da algunos lineamientos para yo saber si mi diseño está bien construido o no, porque yo digo, yo propuse el paquete de fulanito, ¿sí? Entonces me dice, error, fulanito no cumple con los estándares del producto. Entonces a mí me sirve también para ver cómo tener esos estándares, ¿sí?, de recursos, de diseño y convenciones del producto, me sirve para verificar que mi producto está bien construido. Es una forma. Tengo unas cosas que son tablas de ejecución, que ya vamos a mirar de qué se trata. Tengo otras que se llaman tablas de seguimiento, que vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí gráfico que les voy a mostrar. Hago una verificación de máquinas de estados, ¿sí? También vamos a mirar de qué se trata. Verificación de ciclos, ¿sí?, que son como las 3 condiciones que tienen los ciclos, que vamos a mirar cuáles son estas condiciones. Hay una verificación de correctitud y pues igual que los estándares hay una verificación UML, ¿sí? Realmente PSP en cuáles profundizan: tablas de ejecución, seguimiento, máquinas de estados, verificación de ciclos, como estas son en las que él tiene información, pero no quiere decir que nosotros debamos solamente cerrarnos a esas, sino que son las que podemos tomar de partida para refinar mi proceso. Si yo encuentro que hay otras formas de verificación de diseño que me sean útiles, debo utilizarlas porque yo voy depurando mi proceso, porque es mi proceso personal, ¿sí? Entonces me sugiere unas de partida que yo podría tomar
de referencia. Tablas de ejecución. Entonces una tabla de ejecución es una forma ordenada de hacer seguimiento a la ejecución del programa. Un chequeo manual del flujo del programa. Vamos a ver entonces un ejemplo teórico. Arranca con unas condiciones iniciales, ¿sí? Entonces es como si yo lo tuviera mi programa en una hoja, ¿sí? Selecciona un conjunto de variables, entonces yo tengo condiciones iniciales, cuáles son las variables que voy a inspeccionar. Yo voy haciendo como la ejecución, paso a paso, y cada paso lo voy examinando, ¿sí? Cada cambio en una variable es registrado, entonces yo tengo que tener el control de a ver cómo va evolucionando mi programa y cómo se van comportando las variables, ¿sí? Estas cosas. Y eso me permite verificar que el comportamiento del programa lo pueda validar con la especificación, ¿sí? Porque como yo tengo unos componentes que son los que voy validando por todo el programa, ¿sí? Yo puedo saber para algunas entradas esperadas cuáles son las salidas que debería generarme el programa. Ventajas. Es un método simple, ¿sí? Es muy sencillo de asimilar. Los resultados son confiables, ¿sí? Sin embargo, como desventaja, yo solo puedo verificar un caso a la vez. Cada vez que haga una ejecución, dependiendo de los valores de entrada, ¿sí? Espero una salida y eso implica que solo pueda verificar un caso a la vez. Requiere tiempo, consume bastante tiempo, si uno lo hace juicioso y ordenado, ¿sí? Y pues la fiabilidad depende de la confiabilidad con la que lo ejecuta la persona, porque como es un proceso humano, es susceptible a errores porque lo ejecutamos nosotros. ¿Cuáles son los pasos hacia aquí? Primero, pues, como les dije, identificar las variables del sistema que yo voy a eliminar. Registrar cuáles son los pasos del programa. Los pasos del programa yo los podría sacar de mi plantilla LST. Es línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, son los pasos. Determinar las condiciones iniciales. Realizar un seguimiento a las variables paso a paso. Y entonces les voy a también mostrar cómo se hace un ciclo. En cada ciclo, como es, yo ejecuto esa línea, ese segmento de código, por cada ciclo debería replicar esa información, porque cada ciclo se comporta como un segmento de código diferente. Entonces yo debería controlar ahí los ciclos al estar ejecutando. No me acordaba bien cuál es la diferencia entre las tablas de ejecución y las tablas de seguimiento. Son muy parecidas, ¿sí? Si uno lo mira, son, no sé si ustedes hicieron, ¿qué se llama? Es, pruebas de escritorio. O sea, al igual que cuando uno aprendía a programar con pseudocódigo, uno también enseñan a programar con pruebas de escritorio. Entonces es exactamente igual, tiene una pequeña variable. Vamos a ver un ejemplo de tablas de ejecución y tablas de seguimiento. Bueno, solo se diferencia de dos cosas porque yo selecciono el conjunto cerrado de lo que yo voy a verificar. Para este ejercicio tengo un programa que se llama Clear Space, ¿sí? El programa de lo que se trata es eliminar los espacios al comienzo y al final de una cadena de texto entrada. Y al final establece un estado, además de retornar la cadena sin los espacios, retorna un estado. Este es como la especificación funcional. Yo tengo el programa, recibe una entrada y un estado, ¿sí? Si la entrada es vacía, me retorna estado 0. Si la entrada tiene un espacio, me retorna el estado 1. Si la entrada tiene más de 2 espacios, ¿sí? Me retorna el estado 2. Y cuando haya eliminado los caracteres, me retorna el estado 3. Entonces, además de retornar la salida limpia, retorna el estado. Entonces, es un programa sencillo. Ejecutamos el paso 1 y el paso 2, ¿sí? ¿Qué nos decía el paso 1? Identificar las variables. Entonces yo tengo una condición, la entrada, longitud, estado. El paso 2, ¿qué me decía?
identificar las líneas. ¿Sí? Lo puedes lograr. Entonces, las instrucciones. La línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6, línea 7. ¿Sí? Este es el programa que voy a probar. Entonces, ya lo tengo listo para hacer la primera ejecución. Yo tengo que identificar unas condiciones. ¿Sí? ¿Qué condiciones tengo? Tengo que la longitud debe ser mayor o igual a 0. Mayor a 0. L es el número de espacios antes. Número de espacios en blanco antes de los caracteres. N es el número de caracteres que no son espacios en blanco. Y T es el número de espacios en blanco después. Entonces yo también defino unas reglas y unos escenarios. L o N o T, si es igual a 1, entonces los otros deben ser igual a 0. Porque es que si yo tengo uno de estos, el dato de entrada debe ser o un espacio al principio o al final, o un carácter. Si tengo que estos tres es mayor, estos tres si son mayores a 1, alguno de esos debe ser 0. Si alguno de estos es 0, entonces la entrada es 0. Y estos tres deben ser mayor a 0. ¿Sí? Los espacios antes, los caracteres sin espacio y los caracteres después. Entonces, con las condiciones iniciales, ¿sí? Yo empiezo a ejecutar el programa. Entonces yo tengo una variable de entrada que es un input con un espacio antes, dos caracteres, ¿sí? Y un espacio después. Por eso el L es 1, un espacio antes, N, dos caracteres que son el A y el B, y T, que es un espacio después. Ejecuto esta línea. Al ejecutar esa línea, entonces él me dice que primero el estado inicial es 0, entonces al estado le asigno 0. Y a longitud le asigno la longitud de la cadena, que sería la suma de estos, entonces sería 4. Entonces yo ejecuté ya la primera línea y varié los valores, que es lo que me dice en el paso 5 y en el paso 6. Me falta un pedazo. Aquí me pedían completar la tabla. ¿Sí? Como en C++, cuando yo llego acá el bit, entonces acá se mantienen mis variables igual. La instrucción no me afecta. Llego acá. Si la longitud, esto es una regla, ¿sí? Entonces input, digamos, es una regla. Si el arreglo en una posición longitud, que es 4, es igual a espacio, entonces haga algo. Entonces cuando yo llegue a esta línea, como estamos en C, acá lo que nos menciona, yo tengo que el tamaño máximo del carácter o la posición máxima de la longitud menos 1. Entonces yo aquí haciendo esa verificación ya encontré el defecto, ¿sí? Sin necesidad de haber compilado el programa. Entonces ya tengo un defecto. Entonces yo lo corrijo. ¿Sí? Listo. Entonces, pues lo registré en la matriz de defectos y en tiempo y todo. Sigo con la misma entrada, la misma longitud, entonces yo acá verifico. Esta columna condición me sirve para verificar cuál es el resultado de la condición cuando yo voy a ejecutar un condicional, en el caso este if. Entonces acá tengo, si en la última posición del arreglo es un espacio, entonces sí es, listo. ¿Qué hago? A la longitud, asignarle la longitud menos 1. Entonces decrementa la longitud, pasa a la siguiente línea. Si el estado es menor que 2, incremente el estado en 1. ¿Sí? Entonces, como el estado era menor que 2, sí, el estado es 0. Entonces, pues la condición es true. Y incrementa el estado en 1, como estaba de 0, lo incrementa en 1. Luego sale de acá, verifica. Repita esto. ¿Sí? Entonces por eso acá está la información del ciclo. Ciclo 1. Repita esto mientras el estado sea igual a 3 o la longitud sea igual a 0. ¿El estado es igual a 3? No, el estado es igual a 1. ¿La longitud es 0? No, la longitud es 3. Entonces esto es falso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ciclo 2. Entonces yo tengo, como les mencionaba, el ciclo 2 mantiene las mismas condiciones,
vuelvo allá acá, traigo acá en esta línea los valores con los que terminó el ciclo, que es la entrada de 4 caracteres, el 3 y el 1, verifico la condición. Si la entrada en la posición, en la última posición, ¿sí? Que ya no es la última posición, sino ya es la tercera posición, que sería la B, es igual a espacio, entonces no es igual a espacio. Si no, entonces al estado asignaré 3. Y acá, entonces, mientras el estado sea igual a 3 o la longitud sea igual a 0, retorna true, ¿sí? Entonces acá, ¿qué fue lo que pasó? Me retornó true, se salió del programa sin haberme limpiado completamente la cadena. Aquí entonces, ¿qué es lo que yo estoy simulando? Estas son las condiciones del escenario que yo estoy simulando. Es como si tuviera un ciclo T, ¿sí? Donde T era aquí es este T, era el número de espacios en blanco después de los caracteres. Entonces aquí yo, ¿cómo debería realizar esta ejecución? Entonces si yo tengo, digamos, más espacios en blanco al final, él ya pues igual me va a retornar el 3 y no va a hacer la ejecución infinita. Entonces también este ejemplo me permite, digamos, acordarme de cuáles eran las pruebas y tutoriales que yo realizaba, ¿sí? Y cómo hacer el manejo de los ciclos, ¿sí? Yo debería repetir aquí el manejo de los ciclos. Esa era la verificación de este, ¿sí? ¿Cómo es una verificación de máquina de estados? ¿Sí? Entonces yo debería verificar algunas condiciones. Es revisar la máquina de estados, ¿sí? O en la plantilla SST, ¿sí? Para asegurarse que no tiene ningún desvío o bucle oculto, ¿sí? Usando el diagrama de estados es más práctico. Entonces el diagrama, por ejemplo, que nosotros teníamos del cronómetro, me permite visualizar si hay algún bucle que no termine en el estado final, ¿sí? O que si hay algún estado en el que no sea terminal, que yo esté, digamos, varado, ¿sí? También yo debería examinar cada estado y verificar el conjunto de transiciones si es completo, porque hay unos estados iniciales, estados intermedios, estados finales, ¿sí? Yo debería verificar que siempre arrancando desde un estado inicial, por todos los caminos, yo llegue al estado final, ¿sí? Y eso es para verificar las transiciones asociadas. Tengo la verificación de ciclos, que me sirve para verificar, digamos, ciclos for, while o repeat, until, ¿sí? ¿Qué es lo que verifica? ¿Cuáles son las 3 condiciones de una verificación de loop? Es la verificación de inicio del bucle. ¿Cuál es la condición de inicio? ¿Sí? Si tiene una condición de inicio, si hay alguna condición de inicio, ¿sí? Si hay una condición de incremento, ¿sí? Si a medida que yo ejecute el bucle tiene una condición de incremento, y si hay una condición de terminación. Entonces estas son las 3 reglas para verificar un loop. Condición de inicio, que haya un valor inicial con el que al arrancar el loop sepa cuál es la condición de inicio. Que a medida que yo lo ejecuto, si se cumple la condición, que haya un incremento o que haya alguna condición, si no hay un incremento, que haya una condición válida de terminación. Entonces esta verificación me sirve para saber que no me vaya a quedar en algún ciclo infinito que puede ocurrir. Cuando nosotros hablamos acá de diseño, nosotros hablamos de que hay una modificación en PSP que es PSP 2.1. Esto nosotros lo vimos en el curso de Advance y es los mismos pasos que nosotros tenemos para PSP 2, pero con los ajustes, ¿sí? ¿Cuáles son estos? En diseño. Entonces antes yo no tenía cómo realizar el diseño, o lo realizaba, digamos, libre, diseño libre. Pero ahora me sugiere o me da unas herramientas para yo realizar el diseño. El diseño operacional, funcional, lógico y de estados, que son las 4 vistas que nosotros acabamos de ver. Entonces eso sería en la fase de diseño. Ya me da una herramienta de cómo yo atacar esa fase. Y también me da un ajuste a la lista de revisión de código de diseño, ¿sí? Y un ajuste al checklist, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo debería construir un checklist para verificar cada uno de estos artefactos, ¿sí?
por ejemplo, que cumpla con las interacciones de usuario, ¿sí? Que todos los métodos estén comentados, que tengan los atributos con los valores bien declarados, ¿sí? Que el programa tenga una lógica, ¿sí? O sea, verificar la lógica del programa, que las instrucciones sean sensatas, ¿sí? Hacer verificaciones de máquina de estado, sí, que termine. Entonces eso yo lo puedo poner como elementos para la lista de chequeo y eso lo debo poner y lo debo hacer acá en la lista de revisión. Entonces antes en PSP2 yo solamente en estas dos fases pues los hacía libremente y hacía mi diseño libre, ¿sí? Como yo creía, como la experiencia me había dicho que yo lo estaba haciendo, y la revisión de diseño es verificar basado en esa experiencia y identificar algunos ítems que me permitan verificar que el diseño está bien. Entonces ahora ya con estos, él me sugiere utilizar estos, ¿sí? No necesariamente es obligatorio, ¿sí? Y pues la modificación a la lista de chequeo para que, y a la lista de revisión para que cumpla con eso. También entonces, como yo en este punto pues del curso, yo ya debería haber hecho 4 programas y ya debería estar haciendo el 5º programa, ya tengo mínimo 3 puntos que son relevantes como históricos y hay correlación, ¿sí? Y al haber una correlación yo podría utilizar el método proof A o el método proof B, ¿sí? Entonces en la plantilla, en el project summary, en el plan summary, me agrega 2 columnas adicionales, que es el intervalo superior de predicción, ¿sí? Y el intervalo inferior de predicción, me agrega esas 2 columnas por yo ya poder utilizar, o ya dependiendo de las condiciones que me den los betas y coeficiente de correlación, ya puedo utilizar el método A o B, ¿sí? En este punto entonces les voy a mostrar de qué se trataba el programa 5, 6 y 7, en especial cómo se resolvieron los diseños, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo yo resolví el problema de los diseños, más que la ejecución del programa, porque eso es lo que se trata el día de hoy. Entonces, independiente de que no entiendan qué es mi programa 5, que no me acuerdo bien qué era el programa 5, era calcular la integral, era calcular una integral, es que no me acuerdo bien. ¿Que ¿Por qué calcular la integral? Porque pues todo lo que hemos visto está fundamentado pues también en matemáticas y eso me permite calcular la tabla de tamaños relativos y todo eso, ¿sí? Entonces por eso a mí me daban también los programas estaban relacionados con lo que yo tenía que ir haciendo. Programa 5. ¿Qué les voy a mostrar acá? Para mi programa 5 yo tengo la plantilla funcional, lógica y operacional. Les voy a mostrar primero la operacional, ¿sí? Como lo alcanzan a ver, pues es muy similar a casos de uso. Esta es como la más cercana a nosotros, más fácil de implementar. Entonces pues yo decía, el usuario ejecuta el programa, el sistema le muestra una información, el usuario digita la información, que es el valor X, ¿sí? El sistema valida la información y le pide otro dato que son los grados de libertad, ¿sí? Entonces yo traté de que esta información fuera tal cual la que pintaba el programa, para hacerlo lo más, digamos, entre más detallado lo haga, más información me permite validar el diseño y más errores me permite evitar. Luego entonces él valida la información, realiza los cálculos y me imprime parcialmente esta información, ¿sí? A medida que va haciendo los cálculos, porque tiene que iterar, me imprime esta información parcial y luego, a ver si lo alcanzo a ver, al finalizar los cálculos me imprime el total, los grados de libertad, el error aceptable, el número de segmentos y el tamaño estimado. Yo también entonces hice 2 escenarios, que es cuando el valor X no es válido. Entonces aquí el usuario digita un valor que no es válido y le saca un mensaje diciéndole que el valor no es válido, que lo vuelva a digitar, que debe digitarlo con un separador decimal punto, como muestra en el ejemplo, y lo vuelve a digitar. Y de ahí entonces ya vuelve al paso 3 del flujo principal, ¿sí? Aquí entonces también tengo cuando el valor de los grados de libertad no es válido, entonces se ejecuta el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, digita los grados de libertad, presiona Enter y le saca un mensaje. Los grados de libertad no son válidos, debe digitarlos, debe ser un entero positivo, como está en el ejemplo, y de ahí vuelve al flujo principal al paso 5, ¿sí?
Eso fue lo que yo especifiqué como diseño operacional. ¿Qué fue lo que yo especifiqué como diseño funcional? Como diseño funcional, entonces yo había visualizado que mi programa iba a tener unas clases en mi diseño conceptual. Mi diseño conceptual no está por acá. Les voy a mostrar mi diseño conceptual para que sea más fácil visualizarlo. Este es mi modelo conceptual. Entonces yo dije, voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5 partes. Esta parte tiene un método, esta parte tiene dos métodos, esta parte tiene un método, y yo decidí no reutilizar nada, ¿sí? Sino hacerlo todo de cero, ¿sí? No reutilizar nada. Yo seguí con mi práctica de hacer el diseño como ya lo había establecido, ¿sí? Además de los formatos. Entonces yo los naranjitas claritos eran los métodos estáticos y los con color vivo son los métodos que no son estáticos, ¿sí? Que requieren de una instancia para la ejecución. Lo mismo con el verdecito y el verde vivo. Entonces, si miramos mi plantilla funcional, yo tengo una clase lanzador P5, que tengo un paren que es object, que es el de todos los Java. La descripción de la clase, entonces yo ya desde aquí ya sabía cuál era el propósito de la clase, entonces eso me sirve para saber cuál es el propósito, cuáles eran los atributos que tenía, los métodos, ¿sí? Lo mismo mi clase controlador, los atributos, los métodos, traté de ponerle una descripción y que esa misma descripción fuera la que quedara documentada en el código fuente al momento de hacerlo. Las clases que iba utilizando, y entonces pues yo aquí esto no lo podía poner ya en el comentario del programa, pero me servía para visualizar cuál era el cálculo que debería realizar, ¿sí? Debería realizar, digamos, en la clase Simpson estos cálculos, ¿sí? Y la clase Gamma debería realizar estos cálculos en estas condiciones, ¿sí? Entonces ese es mi diseño funcional, la plantilla FST. Así la resolví. ¿Cómo resolví yo ahora la plantilla lógica? Entonces, para este caso, nosotros no requerimos hacer diagrama de estados. Ahorita les muestro uno para el cual sí requerimos hacer. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Para cada método, o sea, para cada ítem, yo puse en pseudocódigo lo que requería que hiciera. Entonces, pintar el mensaje. Yo quería que fuera Big Decimal, entonces a mí me queda más fácil saber que eso era Big Decimal para retornarlo, ¿sí? No supe cómo, digamos, crear la instancia, entonces la creé así tal cual, ¿sí? Pero lo que me permitía a mí era visualizar cuál iba a ser el comportamiento. Yo aquí pintaba los mensajes, sabía que tenía que pintar alguna excepción, ¿sí? Aquí entonces cogía el mismo mensaje que yo pintaba en el OST y alguien tenía que pintarlo acá en la lógica, pero el mismo mensaje que yo tenía en el OST, estos mensajes, ¿sí? Y así de esa forma escribí todo el código, todo el código en pseudocódigo. Ese es mi programita, sin una línea de implementación, todo el código, solo pensar exactamente cómo era que necesitaba que lo implementara. Adicionalmente, ejecutamos una tabla de ejecución, que como la construimos, las instrucciones de lo que había en el LST, ¿sí? Las variables que yo veía, ¿sí? Y entonces aquí cómo veía que se iba comportando. Entonces, yo de acá creaba la instancia, y de acá yo llamaba, de acá yo tenía que llamar al método captura X. Entonces, programa 1, línea 3. Entonces yo acá, programa 1, línea 3. Entonces, yo implementé también los ciclos. Entonces aquí tenía la línea, implementé aquí el ciclo. Entonces aquí está todo el ciclo que yo tenía. Las variables iniciales, cómo se iban comportando. Entonces aquí yo tenía dos ciclos. Eso venía y retornaba, venía acá a mi programa, después venía aquí al otro método, ¿sí? Tenía acá también la implementación de los ciclos, iba siguiendo línea a línea cómo lo iba a implementar.
Luego entonces él me decía, listo, entonces vaya a controlador, calcular integral, ¿sí? Entonces aquí está pues con más variables, aquí sí ya tiene la variable de la condición, ¿sí? Y tiene todos los valores de las variables y pues yo traté de que los valores fueran fijos, ¿sí? E ir verificando ciclo a ciclo cómo lo iba haciendo. Entonces por ejemplo en este caso que tengo 3 ciclos, había uno que yo tenía como largo, este tiene 6 ciclos, este tiene 5. Entonces yo ejecuté todo el programa. Entonces lo hice hacia mano de cómo iban fluyendo los ciclos, ¿sí? Esa es mi tabla de verificación de código. Entonces eso me gasté mucho tiempo haciendo esta tabla de verificación, pero a partir de que yo empecé a ejecutar esa tabla de verificación, casi que mis programas salían sin defectos en testing, ¿sí? Ya los pescaba, casi mi yield siempre era 100, 100, 100. Porque el tiempo que yo veía reflejado acá era el tiempo que ya no me gastaba en testing, ¿sí? Tengo también entonces, les voy a mostrar cómo hice la del programa 6. La tabla de ejecución del programa 6, pues ese sí era un poco más larga en una parte. Esta tenía 27 ciclos, ¿sí? Con todas estas variables. Esta sí fue muy larga porque es que tenía que iterar. Porque el programa 6 era, si en el programa 5 yo calculaba la integral con el método de Simpson, que era lo de las sumatorias, en el programa 6 tenía que calcular la inversa de la integral. Y lo que lo hacía era por aproximación, ¿sí? Con valor 1, ¿cuánto me da? No, está lejos. Con valor 2, no, está lejos. Con valor 3, no, está lejos. Entonces iba aumentando, entonces por eso es que se hacía bastante larga la ejecución. Pero me sirvió bastante, porque mis valores fueron muy precisos y pude detectar errores de implementación que solamente en código me hubiera tomado demasiado tiempo. Entonces haberlo hecho muy juicioso me permitió, sin haber implementado una línea de código, verificar que lo que yo me había imaginado estaba bien implementado. También entonces acá adicionalmente en el programa 6 hicimos un diagrama de estados, ¿sí? ¿Por qué un diagrama de estados? Porque como yo calculaba la integral por aproximación, entonces yo tenía si estaba al inicio del programa, ¿sí? Si estaba por encima de lo esperado, ¿sí? O si estaba por debajo, o si el cálculo tenía un error aceptable, ¿sí? Entonces esos eran los estados de mi programa. Entonces aquí pues yo tenía desde el estado de inicio nada, ¿sí? De inicio a alto, entonces era si el resultado de la integral era mayor al resultado esperado, ¿sí? Y aquí pues entonces yo le definía que el estado iba a ser alto y aumentaba el delta con el que iba aumentando la aproximación. Cada vez me hacía más pequeño con la aproximación. Así eran, digamos, esa era como la plantilla de SST que yo utilizaba. Ya los otros programas son exactamente igual en cuanto a eso. De pronto lo que quiero mostrarles es de mi programa 7, la lista de chequeo, donde yo tengo un componente que es funcional y todo lo que yo pueda verificar funcionalmente, ¿sí? Entonces este ítem lo puedo verificar transversalmente y no por cada clase, pero ya acá por cada clase tengo que verificar estos elementos. Entonces estos elementos para la clase lanzador, los mismos elementos para la clase intervalo, ¿sí? Los mismos elementos para la clase significancia. Y aquí yo ya la depuré bastante porque es que tenía muchas cosas que yo decía, no, yo no cometo esto. Entonces lo quité y solamente los errores que yo sí cometiera. Entonces aquí yo tengo también para el de lógica, esto es para verificar la completitud del programa, y esto lo hacía por cada método, verificaba unos casos especiales. Que por ejemplo el error común que yo les decía que tenía, que cuando utilizaba el big decimal que no le ponía el redondeo, lo puse en todas, ¿sí? Entonces esa ya era mi lista de chequeo personalizada, así verifiqué, aún así cometí errores, pero los detecté tempranamente, o sea que la inversión en calidad sirvió, porque si no este error lo hubiera detectado ya en ejecución. Y el operacional, entonces el operacional, como es el diseño de
como el de caso de uso, pues ese sí es general y pues es bastante sencillo de verificar. También el de estados, pues yo puse algunas condiciones muy sencillas. En este pues no aplica porque para el programa 7 no hice de estados, ¿sí? Pero esa es como mi lista de chequeo, cómo la verifique, cómo la varío. Entonces muchachos, eso era lo que tenía para contarles hoy. Espero que les haya gustado y les haya parecido entretenido. A veces el tema se vuelve un poquito denso porque pues son cosas puntuales, pero pues ya con la práctica y pues de eso se trata nuestra carrera y de eso es lo que me gusta a mí, pues esta metodología, que no es como albañiles construyendo código, sino que ya uno ya siente como, sí, como el profesionalismo, ya es algo profesional que tiene sus métricas, sí, que es estructurado. Espero les haya gustado.